Bueno, hermanos, sean bienvenidos a esta primera lección de lo que es la materia del Espíritu Santo. Estamos, hermanos, con los materiales de Thirmil. El curso en sí del material de Thirmil es Creemos en el Espíritu Santo. Y vamos a ver esta primera lección que es el Espíritu Santo en la Trinidad. Esto es lo que nosotros vamos a estar compartiendo un poco hoy. Y hermanos, tenemos una introducción. Así también vamos a ver el Espíritu Santo en el Antiguo Testamento. Vamos a ver también la personalidad del Espíritu Santo. También vamos a tener en el Nuevo Testamento con Jesús, los apóstoles, y así también la historia de la iglesia, cómo esto se va reflejando en los credos, tanto en el de los apóstoles, tanto la doctrina trinitaria, el credo niceno, y también vamos a hablar un poco de ontología y economía. Esto es un término que ya hemos visto en otras lecciones, en otros módulos, otras materias. Así que vamos a iniciar entonces, hermanos. Lo primero que tenemos que saber, hermanos, sobre el Espíritu Santo es que en el Antiguo Testamento no se conocía, es decir, no hay una mención específica del Antiguo Testamento, pero eso no significa que el Espíritu Santo no estaba en el Antiguo Testamento. En esta lección, toda esta clase, vamos a tratar este tema de neumatología. ¿Qué es neumatología? Entonces, el estudio del Espíritu Santo, y en este caso, del Espíritu de Dios. Así que nuestro estudio va enfocado a la tercera persona. Nosotros hemos hecho un estudio de la primera persona. Hermanos, habíamos visto el estudio de Dios Padre. Así también terminamos ya lo que es Cristología, la segunda persona de la Trinidad. Y ahora vamos a empezar con lo que es la tercera persona de la Trinidad. Esto en lo que es teología sistemática. Entonces, primero, hermanos, tenemos que decir que Dios existe en tres personas, pero tiene una sola esencia. Y de aquí es donde quitamos estas palabras entre lo ontológico y lo económico. Ontológicamente, Dios es uno, una sola esencia, pero económicamente, es decir, en la relación entre las personas de la Trinidad hay un orden, ¿verdad? El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Así que esto es lo que nos plantea la Biblia, y más claramente nosotros podemos ver esto en el Nuevo Testamento. Por eso, nosotros cuando estudiamos lo que es el Espíritu Santo, no podemos ir solo al Nuevo Testamento. Tenemos que ver esto también desde el Antiguo Testamento. Y vamos a empezar desde allí. Primeramente, en el Antiguo Testamento, Dios siempre existió también como una Trinidad: Padre, Hijo y Espíritu Santo. Ahora, aunque esto fue un misterio en el Antiguo Testamento, esto luego en el Nuevo Testamento nosotros tenemos más luz. Pero en el Antiguo Testamento se usaban varios nombres, y dentro de estos nombres estaba, por ejemplo, Espíritu de Dios, el Espíritu del Señor. También cuando el Señor hablaba decía mi espíritu. Así que esta palabra no es que no aparece en el Antiguo Testamento. Aparece, pero no tenía toda la luz o toda la claridad que tenemos nosotros hoy. Entonces, la palabra espíritu es en hebreo ruach, ¿verdad? Y este ruach que se usa, ruach, en hebreo, puede significar varias cosas. Por ejemplo, viento, aliento. Esto se usaba también respecto al alma inmortal. También esto se refería a los cuerpos o a los espíritus que no tienen cuerpos. Pero
cuando se usa respecto a Dios, se refiere a Él, ¿verdad? Su presencia personal. Entonces, en estos nombres que nosotros encontramos en el Antiguo Testamento, el Espíritu de Dios, mi Espíritu, el Espíritu del Señor, entonces esto siempre se combinaba con un nombre o un pronombre para Dios. ¿Eso qué significa? Que se estaba asociando a Dios mismo. Y esto, hermanos, podemos decir que es Dios mismo. ¿Por qué? Porque dentro del uso de estas palabras se le concede al Espíritu Santo lo que es Dios. Y esto vamos a ver con algunos pasajes. Por ejemplo, respecto a su divinidad, leemos en Isaías 63:10 que dice: mas ellos fueron rebeldes e hicieron enojar su Santo Espíritu, por lo cual se les volvió enemigo y él mismo peleó contra ellos. Isaías 63:10. Isaías aquí está aplicando el nombre del Espíritu Santo a Dios mismo, y esto para enfatizar esa santidad de Dios, porque al final fue el Señor el que se ofendió por los pecados del pueblo. Entonces, esto es igual a lo que Pablo luego también dice en Efesios 4:30, donde Dios se ofende, se contrista al Espíritu Santo. Pero también en Isaías, en el capítulo 63, también habla de esta referencia a Dios mismo. Pero se acordó de los días antiguos de Moisés y de su pueblo, diciendo: ¿dónde está el que les hizo subir del mar? El que puso en medio de él su Santo Espíritu, el que los guió por la diestra de Moisés, con el brazo de su gloria, el que dividió las aguas delante de ellos, haciéndose así nombre perpetuo, el que los condujo por los abismos. El Espíritu de Jehová los pastoreó, así pastoreaste a tu pueblo para hacerte nombre glorioso. Aquí vemos entonces también cómo Isaías, cuando habla de estos milagros que Dios hizo para rescatar a Israel, y eso estaba ahí, la división del Mar Rojo, para que ellos cruzaran, esto también se refiere a Dios mismo. Es el Espíritu del Señor, pero se refiere a Él mismo, el Espíritu de Jehová. Entonces, ¿qué quitamos de esto, hermanos? Que es bien claro que Dios hizo estas cosas. Cuando Isaías todo esto estaba atribuyendo al Espíritu Santo o al Espíritu del Señor en el capítulo 63, entonces se estaba interpretando como nombres para Dios, pero era el Espíritu Santo el que estaba obrando allí. Ahora, también tiene su parte en las profecías y en las visiones. ¿Por qué? Porque la inspiración de los profetas, aquel que dio las visiones a los profetas en el Antiguo Testamento, es el mismo Espíritu, el Espíritu Santo. Entonces, vemos, por ejemplo, el caso de Balaam. Y aquí en el caso de Balaam, que está en Números 24, 2 al 4, dice: y levantó Balaam sus ojos y vio a Israel acampado por tribus, y vino sobre él el Espíritu de Dios. Y comenzando su profecía, dijo: oráculo de Balaam, hijo de Beor, y oráculo del hombre de ojos abiertos, oráculo del que escucha las palabras de Dios, del que ve la visión del Todopoderoso, caído pero con ojos descubiertos. Aquí es, ¿quién es el que provee estas palabras para Balaam? El Espíritu de Dios. Sí, el Espíritu Santo. Y provee esta visión sobre Dios mismo. Entonces, ¿qué está haciendo? Explicándole a Balaam que falla al maldecir a Israel. Dios mismo le da las palabras a Balaam y por eso él fue obligado a hablar. Entonces, así como el Espíritu de Dios obra esos milagros, así también el Espíritu del Señor, como se le menciona también, ha sido la fuente de las profecías. Y esto vemos en otros pasajes, ¿verdad? Por ejemplo, en 2 Samuel 23, 2 al 3, el Espíritu del Señor habló por mí y su palabra estuvo en mi lengua, dijo el Dios de Israel, me habló la roca de Israel. 2 Samuel 23, 2 y 3. Y así también, dentro de lo que es la profecía de Joel,
hablamos de un derramamiento del Espíritu sobre toda carne. Sabemos que esto después se cumple en Hechos 2 y de esto habla Pedro cuando dice, esto es lo que enseñó el profeta Joel cuando dijo que Dios iba a derramar su espíritu sobre su iglesia. Y ahí, hermanos, vemos cómo dice, derramaré mi espíritu sobre toda carne, profetizarán vuestros hijos e hijas, vuestros ancianos soñarán sueños, vuestros jóvenes verán visiones, y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Es lo que dice Joel 2, 28 al 29. Así que vemos que el Espíritu Santo es divino, es Dios, porque se le menciona haciendo las cosas que Dios mismo ha hecho, se le menciona inspirando esas profecías y visiones, pero también el Espíritu Santo es el que da estas habilidades y estos conocimientos especiales al pueblo. Por ejemplo, sabemos que todas las habilidades o los dones que fueron derramados, las capacidades sobre el pueblo de Israel, eso fue por el Espíritu Santo. Entonces, por ejemplo, en Éxodo 31, y ahí podemos ir, Éxodo 31, dice en el versículo 3, y lo he llenado del Espíritu de Dios en sabiduría y en inteligencia, en ciencia y en todo arte, para inventar diseños, para trabajar en oro, en plata y en bronce, y en artificio de piedras para engastarlas, y en artificio de madera para trabajar en toda clase de labor. Y esto también lo vemos en el 35, 35, 31, si tienen ahí su Biblia a mano, dice, y lo he llenado del Espíritu de Dios en sabiduría e inteligencia, en ciencia y en todo arte. Esto lo dice, por ejemplo, sobre Besaleel y Aholiab, y en el capítulo 31 habla sobre eso también, ¿verdad? Lo mismo que está en el capítulo 35. Entonces, ¿quién fue el que capacitó a los que iban a construir el tabernáculo y todos los muebles? El que dio esas habilidades y ese conocimiento fue el Espíritu Santo. Entonces, el Espíritu Santo obró también en el pueblo, proveyendo esas habilidades y conocimientos especiales. Pero también el Espíritu Santo era el que ungía, el que empoderaba. Y esto nosotros vemos, por ejemplo, en la unción, y sabemos nosotros que el aceite siempre ha sido un símbolo del Espíritu Santo. Todos los reyes eran ungidos y esto representaba que el Espíritu Santo era el que les capacitaba a ellos para hacer la labor que Dios les había llamado a hacer. Entonces, el Espíritu Santo ungía a los reyes y esto delegaba autoridad. Esto es lo que representaba, ¿verdad? Dentro de lo que es el pacto. Entonces los reyes al final gobernaban en nombre de Dios y estaban bajo la autoridad de Dios. Por eso es que el trono de David, nosotros vemos que el trono de David permanece para siempre, pero es un trono bajo el Señor. Entonces vemos Samuel, por ejemplo, lo que está en 1 Samuel 16, 13, 14. Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió a David en medio de sus hermanos. Y desde aquel día en adelante el espíritu de Jehová vino sobre David y el espíritu de Jehová se apartó de Saúl. David recibió el Espíritu Santo cuando él se lo ungió como rey, aunque todavía él no ascendió al trono. Pero así también, aunque Saúl seguía en el trono, él perdió esa bendición, una bendición sobrenatural, es decir, el don del Espíritu Santo que le estaba capacitando a Saúl para ser rey. Entonces, David entendió eso. David entendió que era el Espíritu Santo sobre él lo que le capacitaba para hacer la voluntad de Dios. Y es por eso que en el Salmo 51 nosotros encontramos que él dice, no apartes de mí tu Santo Espíritu. Hermanos, sabemos que a causa del pecado de Saúl,
él fue quitado y el Espíritu Santo le fue quitado. Y David entonces, como entendió que el bien más grande que podía tener era el Espíritu Santo, él dice, bueno, que no se aparte de mí tu Espíritu Santo. Y dentro de esto, hermanos, tenemos también esa personalidad del Espíritu Santo, porque aquí vemos nosotros en cuanto a su divinidad, vemos que se le atribuye los hechos de Dios, es el que inspira la profecía y las visiones, es el que dota de habilidades y conocimientos al pueblo y es aquel que empoderaba por medio de esa unción, de esa presencia sobrenatural sobre los reyes. Entonces, así obraba el Espíritu Santo en el Antiguo Testamento. Pero también podemos identificar nosotros la personalidad del Espíritu Santo. ¿Y por qué podemos decir que es una persona? Porque una persona tiene emociones, relaciones, autoridad y voluntad. Nosotros como personas también tenemos esto. Tenemos emociones, desarrollamos relaciones con las personas, todos tenemos cierto grado de autoridad y también tenemos nuestra voluntad. Esto entonces también se ve en el Espíritu Santo. Por ejemplo, Isaías 63:10 en cuanto a las emociones dice, mas ellos fueron rebeldes e hicieron enojar su Santo Espíritu, por lo cual se les volvió enemigo. Entonces, eso también en Miqueas 2, y podemos ver esto, pueden buscar ahí ustedes en sus Biblias, Miqueas 2. Jonás, Miqueas 2, versículo 7, dice, tú que dices, casa de Jacob, ¿se ha acordado el Espíritu de Jehová? ¿Son estas sus obras? ¿No hacen mis palabras bien al que camina rectamente? Y aquí habla entonces del Espíritu y cómo hay una predisposición, ¿sí? Para, en este caso, para todo el país, una predisposición de amor, de cuidado de parte del Espíritu Santo para aquellos que caminan en integridad. Así también, esto, así como hay una bendición para el que camina en integridad, así también hay un enojo, un contristarse del Espíritu para aquellos que han obrado en contra de la voluntad del Señor. Así también vemos estas relaciones. Por ejemplo, si nos vamos, Génesis capítulo 6, y vamos a leer Génesis capítulo 6, versículo 3. Génesis 6:3 dice, y dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Y aquí habla de que el espíritu estaba participando, relacionándose con la humanidad, pero en los días de Noé, entonces el Espíritu Santo, los hombres estaban luchando en contra del Espíritu Santo. Y Dios habla del Espíritu de Dios que estaba contendiendo también contra la humanidad. Entonces, esto, hermanos, nos muestra esa relación que había entre el Espíritu de Dios y también la humanidad. Ahora, esto implicaba, ¿qué implicaba, hermanos? El estar allí evaluando lo que las personas hacían, porque recordemos que en Génesis 6 hay una palabra respecto del Señor diciendo, bueno, esto no vamos a nosotros a sobrellevar por mucho tiempo, por simplificar un poco los términos. Y el Espíritu Santo dice, no va a estar contendiendo con el ser humano, siendo que el ser humano se ha apartado completamente de los caminos originales y está haciendo totalmente en contra de lo que Dios tenía para ellos. Entonces, hermanos, no es que se terminó la paciencia, ¿sí? Sino que el Señor
puso un límite y luego esa paciencia, después de que llegó a ese límite puesto por el Señor, entonces vino ese castigo después. Luego vemos también, hermanos, que hay autoridad. El Espíritu Santo muestra esto. Por ejemplo, Éxodo 17. Éxodo capítulo 17, versículos 1 en adelante, dice: toda la congregación de los hijos de Israel partió del desierto de Sin por sus jornadas, conforme al mandamiento de Jehová, y acamparon en Refidim. Y no había agua para que el pueblo bebiese. Y altercó el pueblo con Moisés y dijeron: danos agua para que bebamos. Y Moisés les dijo: ¿por qué altercáis conmigo? ¿Por qué tentáis a Jehová? Así que el pueblo tuvo allí sed y murmuró contra Moisés y dijo: ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para matarnos de sed a nosotros, a nuestros hijos y a nuestros ganados? Entonces clamó Moisés a Jehová diciendo: ¿qué haré con este pueblo? De aquí a poco me apedrearán. Jehová dijo a Moisés: pasa delante del pueblo y toma contigo de los ancianos de Israel, y toma también de tu mano tu vara con que golpeaste el río, y ve. Y aquí yo estaré delante de ti sobre la peña de Oreb, y golpearás la peña, y saldrán de ella aguas, y beberá el pueblo. Y Moisés lo hizo así en presencia de los ancianos de Israel, y llamó el nombre de aquel lugar Masá y Meriba, por la rencilla de los hijos de Israel, porque tentaron a Jehová diciendo: ¿está pues Jehová con nosotros o no? Y aquí, hermanos, tenemos este relato donde el pueblo se revela, tienta a Dios. Y lo que dice sobre esto el Salmo 106 es que pusieron al Señor a prueba. Entonces, ¿cuál es la palabra que utiliza en el Salmo 106 respecto a esto? Y ahí, hermanos, en el Salmo 106 nosotros tenemos más luz, porque lo que hace el Salmo 106 es aclarar lo que pasó allí, ¿sí? Y de acuerdo a lo que se revela por el Espíritu Santo en el Salmo 106, entonces se usa esta palabra. Y voy a leer un poco lo que está en el versículo 33. Salmo 106, versículo 33. Dice así: porque hicieron revelar a su espíritu y habló precipitadamente con sus labios. Aquí, hermanos, tenemos entonces esta descripción en el versículo 32-33. También le irritaron en las aguas de Meriba y le fue mal a Moisés por causa de ellos, porque le hicieron revelar a su espíritu y habló precipitadamente con sus labios. Entonces, ¿qué es lo que nos dice aquí, hermanos? Es que ellos se rebelaron contra el Espíritu de Dios y se rebelaron contra Dios mismo, porque el Espíritu tenía autoridad sobre ellos. Entonces, hermanos, vemos aquí que hay emociones, hay relaciones, hay autoridad, y así también hay voluntad. Y un pasaje por mencionar esto sería, por ejemplo, en 2 de Samuel 23, versículo 2, y nos vamos allí rápidamente. 2 de Samuel, capítulo 23, no. Segunda de Samuel, capítulo 23, versículo 2, dice: el Espíritu de Jehová ha hablado por mí y su palabra ha estado en mi lengua. Aquí, hermanos, David estaba diciendo que el Espíritu del Señor habló a través de sí, de él. Es decir, David estaba dando voz a lo que el Espíritu Santo quería que dijera. Eso también, hermanos, vemos en cuanto a los profetas. Esto fue con Ezequiel, así también con los demás profetas. Ellos daban voz a la voluntad del Espíritu Santo. Así que esto vemos un poco en el Antiguo Testamento. El Espíritu de Dios estaba allí. El Espíritu de Dios es Dios mismo, por atribuírsele la obra de Dios, por tener pasajes que nos muestran que era responsable de la profecía y visiones, porque el Espíritu Santo era quien dotó de habilidades y conocimientos especiales. Eso lo vimos en el caso
de la construcción del tabernáculo, y así también era el Espíritu de Dios el que ungía, el que empoderaba sobrenaturalmente a los reyes para hacer la obra encomendada por el Señor. Así también, hermanos, vemos que es una persona por las emociones, las relaciones, la autoridad y la voluntad que vemos en el Espíritu Santo en el Antiguo Testamento. Esto en el Antiguo. Ahora, cuando vemos lo que tiene que ver con el Nuevo Testamento, porque en el Nuevo Testamento, hermanos, ahí comúnmente nosotros conocemos como el Espíritu Santo, y aquí la palabra que se utiliza es neuma, que significa espíritu, de la misma forma que en el Antiguo Testamento se usaba ruach. Los dos tienen ese mismo significado y puede referirse al viento, aliento, a la fuerza vital de los animales, a las almas de los seres humanos o espíritus que no tienen cuerpo. Entonces, esta es la palabra neuma. Y el Espíritu Santo, así como en el Antiguo Testamento se menciona de diferentes maneras, así también el Nuevo Testamento tiene varias formas en que se le llama al Espíritu Santo. Se le dice Espíritu Santo, pero también se le conoce como Espíritu de Dios, el Espíritu del Padre, el Espíritu del Señor, el Espíritu de Jesús, el Espíritu de Cristo, el Espíritu de verdad, el Espíritu de santidad, el Espíritu de vida, el Espíritu de gracia. Y vamos a encontrar también que se le menciona como el Espíritu y nombres similares. Entonces, estos nombres son los mismos que se aplicaba con el Espíritu de Dios que está en el Antiguo Testamento y que muestran, cada uno de estos nombres muestran cómo es y lo que hace. Así que podemos ver un poco, hermanos, cómo es y qué es lo que hace. Muestran los atributos, muestran, y dentro de esos atributos están la verdad, la santidad, la vida, la gracia. Esto es lo que vemos en el Nuevo Testamento. Y cuando hablamos, hermanos, de el Espíritu Santo en relación con Jesús, aquí es donde Jesús confirma las enseñanzas del Antiguo Testamento de que el Espíritu Santo es Dios mismo. Por ejemplo, en Juan 5:18 dice: por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Los judíos allí, hermanos, ellos asumieron que Jesús no podía ser Dios. ¿Por qué? Porque el Padre está en el cielo y él ya era Dios. Entonces, ellos habían entendido y estaban en lo cierto que hay un solo Dios, pero erróneamente ellos habían deducido que Dios solo existía en una persona. Y esto, hermanos, no es así, porque vemos que en el Nuevo Testamento el Espíritu Santo tiene una obra y una manifestación, porque mismo cuando Jesús es bautizado, vemos que aparece, está el Padre hablando, el Espíritu Santo descendiendo, y es el Hijo ahí el que está iniciando ese ministerio. Entonces, en el Antiguo Testamento ellos creían que solamente hay un Dios, y eso es cierto, hay un Dios, pero este Dios está en tres personas. Y esto Jesús enseña. Él enseña esto. Por ejemplo, en un texto en Juan capítulo 14, en este discurso que él tiene desde el 14 hasta el 17, cuando él pasa esa última noche con sus discípulos, él revela mucho del Espíritu Santo, lo que el Espíritu Santo iba a hacer a favor de ellos. Lo que encontramos en Juan 14, ¿verdad? 16 y 17, yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. Entonces, todos los que no creyeron, los judíos que no creyeron, y así también todos los gentiles, no sabían que el Espíritu Santo era una persona que era distinta del Padre, pero que es Dios. Y los apóstoles
también ellos ya habían aprendido con esto de que el Espíritu Santo era una persona diferente a Jesús, pero es Dios. Entonces Jesús va explicando esto a sus discípulos, de que va a venir Dios, Espíritu Santo, pero que tiene unas cualidades, una personalidad diferente. Dice en el versículo 26, más el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre. Y luego habla, hermanos, de esta palabra, consolador, ¿verdad? Que es paracaleo, que es el que sostiene, ¿verdad? Porque eso sería prácticamente una traducción literal, el que sostiene. Él es el que iba a traer, el que iba a venir para sostener a los discípulos. En el 15:26 dice el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el cual procede del Padre. Entonces, Jesús está hablando en extenso del Espíritu Santo. Juan 16:7, porque si yo no me fuera el Consolador, es decir, el Espíritu Santo, no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Y en este versículo 13 del capítulo 16 dice, el Espíritu no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber todas las cosas que habrán de venir. Entonces, encontramos aquí que Jesús, a lo largo de toda su despedida, enseñó que el Espíritu Santo es una persona distinta del Padre y también de él mismo. Enseñó que el Espíritu Santo iba a ser enviado por el Padre y por el Hijo, Jesús. Y también enseñó que el Espíritu iba a hablar lo que el Padre le había dicho que hablara. Y que el Espíritu Santo era el que iba a reemplazar al Hijo como esa presencia activa de Dios entre su pueblo. Y vemos, hermanos, un grado de involucramiento de Dios dentro de la historia de la redención. Dios nunca estuvo lejano a su pueblo, pero el involucramiento, vemos que en comparación con el Antiguo Testamento y lo que tenemos en este tiempo, vemos, por ejemplo, en el Antiguo Testamento estaba Dios en medio del pueblo y vemos, hermanos, en visiones, vemos así en conversaciones que tiene Dios con los profetas del Antiguo Testamento. Vemos en el Éxodo cómo la presencia de Dios estaba en esa nube y en ese fuego que les acompañaba, pero vemos después que el Espíritu Santo empodera a las personas y esto temporalmente, pero hoy, hermanos, nosotros tenemos lo que es Dios con nosotros y en nosotros. Entonces hay una comunión plena, diferente, algo que ha progresado del Antiguo Testamento y tenemos nosotros hoy no podría ser una plenitud, pero tenemos un progreso de esa presencia activa de Dios en medio de su pueblo. Y esto, hermanos, lo que vemos en la obra del Espíritu Santo. No es el Padre, no es el Hijo, es una persona distinta, pero Él viene para acompañar al pueblo de Dios, para acompañar a los creyentes. Y esto, hermanos, inclusive Jesús incluye al Espíritu Santo dentro de lo que es la misión de los apóstoles. En Mateo 28, él dice, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces, hermanos, la palabra dice en el nombre, no en los nombres, sino en el nombre del Padre, Hijo y el Espíritu Santo, porque el Padre, Hijo y Espíritu Santo es un solo nombre, es Dios. Esto, hermanos, es lo que nosotros llamamos como esa fórmula trinitaria. Nosotros tenemos la fórmula trinitaria y nosotros no oramos con la fórmula trinitaria. Se bautiza con la fórmula trinitaria. Porque nosotros en la oración hay un orden diferente. El bautismo es en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Pero la oración es al Padre en el nombre del Hijo, en el poder del Espíritu Santo. Esa es la diferencia de esta fórmula trinitaria aplicada al bautismo y aplicada también a la oración. Ahora, cuando hablamos de los apóstoles, vemos que el Espíritu Santo también fue mencionado por ellos. Y Pedro, por ejemplo, en Hechos 5, cuando pasa esa situación con Ananías y Zafira,
Pedro habla directamente que Ananías y Zafira han mentido al Espíritu Santo y no han mentido a los hombres, sino han mentido a Dios. Esto en Hechos 5, 3 y 4. Pedro, entonces aquí estaba diciendo que mentir al Espíritu Santo es mentir a Dios. Y ahí prueba, hermanos, una vez más que el Espíritu Santo es Dios mismo. Así también Pablo afirmaba esta divinidad. Por ejemplo, 2 Corintios 3:14 hablaba de la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos vosotros. Esto en una bendición apostólica. Pablo mostró ahí la comprensión que tenía de Dios al mencionarle a las tres personas en una condición igual, tanto en honor como en los atributos que ellos tienen. Así también el apóstol Pedro dice esto en Primera de Pedro 1, 1 al 2. Elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Aquí tenemos una vez más otra fórmula trinitaria y esto es muy parecido a lo que Jesús usó también en la Gran Comisión respecto al bautismo. Y aquí, hermanos, esta fórmula trinitaria que usa Pedro es respecto a la obra de elección, de santificación y de redención, ¿sí? Porque en una elección hay una redención y hay una santificación y cada uno tiene su parte dentro de lo que es la obra de la Trinidad. El Padre escoge, el Espíritu santifica y ayuda a obedecer y el que paga por nosotros es Cristo por medio de su sangre. Así que esto tenían ellos bien claro, los apóstoles, respecto a la obra del Espíritu Santo. Y dentro de lo que es la historia de la iglesia, también hubieron credos que recogieron esto. Por ejemplo, sabemos nosotros y habíamos estudiado que el credo de los apóstoles era un credo que aproximadamente, hermanos, se utilizaba desde el 200 después de Cristo. Y lo que se buscaba con estos credos no era reemplazar la Biblia, sino que los nuevos creyentes pudieran tener afirmaciones de fe, de que ellos pudieran expresar en qué creían, y esto es cuando ellos iban a ser bautizados. Entonces, ellos lo que proporcionaban por medio de estos credos eran afirmaciones. Creo en el Padre, creo en el Hijo, creo en el Espíritu Santo. Esta es la estructura que tiene el credo. Así que también, hermanos, esto refleja esa creencia de la iglesia primitiva de que el Espíritu Santo, que es una persona distinta, pero está dentro de la deidad, es decir, es Dios, está al mismo nivel que el Padre, que el Hijo y que el Espíritu Santo. Y aquí, hermanos, habla el credo de los apóstoles que ya vimos, tienen sus categorías, lo que atribuye a cada uno de ellos. Eso ya habíamos visto en otra materia. Y cuando tenemos, hermanos, esta doctrina trinitaria, ¿verdad? Tenemos, por ejemplo, que en los años 155 al 230 después de Cristo, entonces se populariza esa palabra, ese término trinitas, que se refiere a las enseñanzas de que Dios existe como Padre, Hijo y Espíritu Santo. Entonces, trinitas se puede traducir como tres o triada, y eso hace referencia a lo que nosotros traducimos como Trinidad. La palabra Trinidad no está en la Biblia como tal, es una reflexión teológica. Después de leer y de ver, de entender lo que está en la Escritura, se hace una reflexión teológica y un término teológico. Entonces, de allí es que nosotros no vamos a encontrar un versículo que diga Trinidad, pero vamos a encontrar al Espíritu Santo que se le atribuye las características o el poder o la obra que tiene el Padre. Entonces, ahí vemos y que participa dentro de lo que es la obra de la redención. Entonces, nosotros inferimos que Él es Dios.
también. Dios es tres personas y una sola esencia, y eso se fue poniendo a lo largo de la historia en diferentes credos, ¿sí? Entonces, la definición de lo que es Trinidad es: Dios tiene tres personas, pero una sola esencia. Esa esencia es igual en poder y en gloria, pero está en tres personas. Entonces, hermanos, esto dentro de lo que es el credo de los apóstoles, también el credo niceno, dentro del concilio de Nicea, por ejemplo, dice: creemos en el Espíritu Santo, pero todos concuerdan de que el Espíritu Santo es Dios. Y dentro del credo niceno, por ejemplo, se expande un poco más, porque el credo niceno, que se escribe en el 325 después de Cristo, había dicho muy poco sobre el Espíritu Santo, y esto trajo controversias, ¿verdad? Entonces se hizo otro concilio para resolver este tema de la Trinidad. Entonces allí, en el 381, se hace el primer concilio de Constantinopla, y allí es donde se rechaza esas herejías de Arrio y defendieron el entendimiento niceno, porque esa era la base. El credo niceno, aunque era corto, no había mencionado mucho sobre el Espíritu Santo, le daba la misma igualdad al Espíritu Santo con el Hijo y con el Padre. Pero esto se extiende. Entonces, el credo niceno luego se expande y se dice, y esto es lo que se expande respecto al credo, respecto al Espíritu Santo en el credo niceno. Creemos en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo. Con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Entonces, esta versión del credo niceno ya tiene el nombre de credo niceno constantinopolitano. Así se llama este credo, que fue, eh, vamos a decirle, una revisión del credo niceno original. Así también, hermanos, dentro de lo que es la ontología y economía, esto es la medida, hermanos, que la iglesia va avanzando y va reflexionando sobre la escritura. Los teólogos entonces llegaron a entender esa Trinidad en dos sentidos. Hablaron de la Trinidad, una Trinidad ontológica como una Trinidad económica. Y como había mencionado al principio, la palabra ontológica tiene que ver con el ser, con la existencia. Entonces, cuando hablamos de la Trinidad ontológica, tiene que ver con la existencia del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo dentro de la Trinidad. Entonces, desde la perspectiva ontológica o del ser, tanto el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son iguales en poder y en gloria. Ellos comparten todos los atributos divinos. Entonces, hermanos, en el sentido ontológico, en cuanto al ser, ellos son iguales. Pero luego se desarrolla lo que es una visión económica. Cuando hablamos del término teológico Trinidad económica, eso principalmente, hermanos, se refiere a cómo el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo se relacionan entre sí, interactúan entre sí. Y eso especialmente en lo que tiene que ver con la creación. Pero también, hermanos, eso respecto a la creación, también se ve eso respecto a autoridad o sometimiento del uno al otro. Y también vemos eso dentro del rol que ellos ocupan dentro de la historia de la redención, del pacto de gracia. Porque vemos eso en Efesios capítulo 1 nos dice que el Padre escogió desde antes de la fundación del mundo, el Hijo fue el que redimió, y el Espíritu Santo es el que aplicó y es el sello, la garantía para el creyente de las promesas, de esas bendiciones espirituales que son prometidas por medio de Cristo. Así que, hermanos, ontológicamente la Trinidad es igual en poder y en gloria. Económicamente cada uno tiene su rol y tiene su responsabilidad también, y también tiene su autoridad diferente.
Eso es lo que podemos decir respecto a la parte ontológica y económica. Ontológicamente son iguales, económicamente son diferentes. Diferentes personas, diferentes roles, diferentes responsabilidades, diferente autoridad. Entonces, podemos ver, hermanos, que el Espíritu Santo, desde el Antiguo Testamento, tenemos que el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, es Dios. En el Antiguo Testamento también ya se notaba su personalidad, se notaba, hermanos, también su voluntad, su autoridad. Y así también, hermanos, vemos en el Nuevo Testamento como esto tiene mucho más luz, se entiende mucho mejor, y luego a lo largo de la historia de la iglesia también se ha podido aclarar aún más en cuanto a la esencia de lo que es Dios, de la Trinidad, y también de esta parte económica, es decir, los roles que ellos tienen dentro de la Trinidad, y esto especialmente respecto a la creación y esto respecto también a la redención. Entonces, hermanos, esto es un poco lo que nos dice esta primera lección sobre el Espíritu Santo. Entonces, hermanos, podemos decir que el Espíritu Santo es Dios, aunque el Espíritu Santo no era muy visto en el Antiguo Testamento. Es Dios, se le atribuye lo que Dios hizo, responsable de las profecías y visiones. Él era el que dotaba de las habilidades y los conocimientos especiales para los reyes, para las personas. Por ejemplo, eso lo vimos en el tabernáculo, y así también era el que capacitaba y empoderaba a los reyes. También pudimos ver que el Espíritu Santo tiene esa personalidad. ¿Por qué? Porque tenía emociones, relaciones, autoridad, voluntad. Vemos cómo Jesús habló del Espíritu Santo como alguien diferente al Padre y a él mismo. Y esto lo vemos especialmente en el último discurso que él tiene con sus discípulos en Juan capítulo 14 al 17. Vemos también que los apóstoles entendieron esa diferencia y también ellos utilizaron esa fórmula trinitaria tanto para la bendición apostólica al final de las cartas de Pablo, así también Pedro usó esta fórmula trinitaria para explicar la redención, cómo ocurría. Así también Jesús dejó esta fórmula trinitaria para el bautismo, y esto se ha ido aclarando o ampliando por el estudio de la iglesia sobre esta doctrina, y eso lo hemos visto en el credo, también en el desarrollo de esa doctrina trinitaria en el credo niceno y en el credo niceno constantinopolitano. Así que, hermanos, y también hemos visto lo que tiene que ver con la ontología, donde en su ser son iguales el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, pero económicamente la Trinidad tiene sus diferentes roles, diferentes responsabilidades y diferente autoridad. Esto entonces sería, hermanos, nuestra primera lección sobre neumatología. Creemos en el Espíritu Santo y lo hemos visto en la Trinidad. Hasta aquí entonces nuestra grabación.